Luis del Pino es Radio Libertad. Una delegación iraní habría llegado a Islamabad, Pakistán, a última hora del día de ayer, en vísperas de una conversación con Estados Unidos que cuentan con la mediación de Pakistán. A pesar del escepticismo existente en la opinión pública iraní debido a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel, que han tratado de obstaculizar la iniciativa diplomática, la delegación iraní llegará esta noche a Islamabad, invitada por Shehbaz Sharif para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán, señaló el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Mokaddam, a través de redes sociales. Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que ha ordenado iniciar lo antes posible negociaciones directas con Líbano tras, según afirmó, reiteradas solicitudes por parte de este país. Estas conversaciones se centrarían en el desarme de Hezbollah y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre ambos estados. Asimismo, Israel ha valorado positivamente la reciente llamada del primer ministro libanés en favor de la desmilitarización de Beirut. Bueno, pues ya les dije ayer que pues una cosa son las apariencias, una cosa es lo que se ve, lo que se oye, lo que se publica, y otra cosa es lo que verdaderamente está pasando por debajo. Y lo que está pasando por debajo, pues lo comenté ayer, lo dejaba muy claro la actitud del gobierno de Trump, que actuaba sin dar ni la más mínima importancia a las rupturas sucesivas del alto el fuego que ha habido en el tiempo, desde el 8 de abril, en estos 2 días, 48 horas de alto el fuego. El gobierno americano, sin hacer caso de las amenazas iraníes de pues nos retiramos como no cese el ataque de Israel en el Líbano, pues el gobierno americano nombró a su delegación y la envió para Islamabad, delegación de alto nivel dirigida por el vicepresidente J.D. Vance. Es decir, que pese a todo el ruido, pues por debajo hay algún acuerdo lo suficientemente firme como para que a Donald Trump le importara a un soberano bledo todo el ruido existente. Israel, a petición de Donald Trump, pues ha decidido rebajar en el Líbano la tensión, pero lo ha decidido de una manera muy inteligente. Decía Irán que en unas declaraciones que son probablemente más para consumo interno que otra cosa, decía que pues es capaz de retirarse de las negociaciones si no se detenía la ofensiva israelí, y entonces lo que ha hecho Israel ha sido abrir negociaciones directas con el gobierno del Líbano, lo cual es un paso inteligente en el sentido de que, claro, si Israel se pone a negociar bilateralmente con el gobierno del Líbano, pues entonces ahí ya Irán se queda sin poder decir nada, porque si ya está Líbano negociando con Israel, ¿qué va a decir Irán? ¿Que quieren negociar ellos? Evidentemente no. Israel es un país soberano, Líbano es otro país soberano, y claro, Irán no puede salir y decir, no, pero es que lo que queremos es que se negocie con Hezbollah o con nosotros, porque evidentemente estaría reconociendo públicamente una injerencia en la soberanía del Líbano. Así que bueno, pues ya tenemos apertura de negociaciones entre Israel y Líbano, mientras Israel sigue eliminando las células de Hezbollah que en el Líbano existen. Y por otro lado, pues la delegación iraní, después de mucho ruido, muchas amenazas, pues también ha viajado a Islamabad y ya está allí preparada para las negociaciones que tendrán lugar mañana. Hay un aspecto, el de la apertura del estrecho de Hormuz, que todavía sigue ahí sin resolverse del todo. La cosa militar, pues el hecho es que Estados Unidos, Israel e Irán no han intercambiado ningún misilazo ni bombardeo en las últimas 48 horas, es decir, desde que entró en vigor el alto el fuego. Pero sí que se han producido ataques de drones desde Irán contra Bahrein y Kuwait, lo cual indica que todavía sigue habiendo al menos alguna unidad de la Guardia Revolucionaria iraní
que sigue actuando por su cuenta al margen de las órdenes que estén recibiendo de respetar el alto el fuego. Y en el estrecho de Ormuz, pues es verdad que han empezado a pasar los buques y bueno, están pasando algunos transportes de petróleo y buques de otro tipo, pero por el momento el tráfico en el estrecho de Ormuz no se ha normalizado. Está como mucho en un 10% de lo que era antes, y yo creo que más bien tirando al 5%. Y ya está Estados Unidos recordándole a Irán que una de las precondiciones para cualquier acuerdo es que se reabra el estrecho de Ormuz. En relación con eso, Estados Unidos está presionando a la OTAN para que envíen con la máxima celeridad posible una misión naval para proteger el estrecho de Ormuz. Hubo reunión de Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Mark Rutte ha dicho que sí, que van a preparar una misión de carácter defensivo para garantizar la circulación por el estrecho de Ormuz. Al final, pues todas las amenazas que Trump lanza pues terminan surtiendo efecto. Ya está la OTAN moviendo el culete, ya está Irán sentado a la mesa de negociación en Islamabad. Decían que jamás se iban a negociar con Estados Unidos, con el gran Satán. Pues ahí están negociando. Decían que ni hablar de un alto el fuego de 2 semanas porque lo que querían era una paz permanente. Pues ya están ahí con el alto el fuego de 2 semanas. Al final, el hecho es que Irán está en estos momentos hecho unos zorros. Su régimen ha vivido la eliminación de varias docenas de altos dirigentes. De hecho, el principal problema es ahora que, como se ha eliminado a tantos dirigentes, pues la cadena de mando está tardando en reconstruirse en torno a las figuras que protagonicen la negociación con Trump. Y Irán, pues no tiene marina, ya se ha quedado sin aviación. Sus lanzaderas de misiles le quedan ya muy pocas. Misiles tiene más almacenados en determinados refugios, pero no tiene ya prácticamente con qué lanzarlos. Y queda una cuestión espinosa, que es la de el uranio enriquecido que está almacenado en Irán. Por supuesto, no se va a permitir a Irán que vuelva a tener centrifugadoras con las que enriquecer más uranio, pero el uranio que tiene enriquecido y que está en estos momentos bajo tierra, en los búnkeres que han sido volados por la aviación israelí y americana, pues ese uranio sigue constituyendo un problema. Y Estados Unidos quiere incautarse de ese uranio y será uno de los puntos clave de la negociación. Por lo demás, ¿cómo va a quedar el régimen iraní? Vamos a ver una especie de consagración de un Delcy Rodríguez persa. Pues a lo mejor, no lo sé. En cualquier caso, las próximas 2 semanas, a partir de mañana, pues serán interesantes por ver cómo se plasma el acuerdo. La parte que conozcamos. Luego puede haber cláusulas secretas, como está habiendo movimientos secretos durante estos días que no tienen nada que ver con las cosas que conocemos los pobres mortales. Mientras tanto, hablando de secretos, pues el gobierno acaba de pulirse a la que era presidenta de la AEMET, de la asociación, ¿no? Agencia Estatal. Agencia Estatal de Meteorología, durante la DANA. Dicen que por los problemas, conflictos laborales internos, a mí me da la sensación de que están empezando a soltar lastre con lo de la DANA, que a lo mejor se pone un poco oscurito para el gobierno. Escuchen.
El Boletín Oficial del Estado ha anunciado el cese de María José Rayo como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, conocida como AEMET, a petición propia. La decisión llega tras las denuncias de los trabajadores que la acusaban de bloquear las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales. Estas tensiones derivaron en la amenaza de una huelga que finalmente no se materializó, después de que se anunciara una convocatoria extraordinaria de oferta de empleo público para 2026, calificada como sin precedentes. El cese propuesto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Jessen, fue abordado en el Consejo de Ministros celebrado esta semana. En el comunicado oficial publicado en el BOE se agradecen los servicios prestados por Rayo durante su etapa al frente del organismo. El gobierno había aprobado su nombramiento como presidenta de AEMET el 27 de noviembre de 2023. Hasta entonces ocupaba el cargo de secretaria general de Transportes y Movilidad. Pues ha dimitido la presidenta de la AEMET. Ha habido cierto revuelo interno de carácter laboral en la AEMET y eso es lo que desde el gobierno se filtra como razón de fondo para la dimisión por motivos personales, según dice ella, de la presidenta de la AEMET. No estoy yo tan seguro de que eso sea así. Lo que estamos viendo en el caso de la Dana es como poco a poco se están volviendo las tornas. En estos momentos, la jueza de la Dana, que ha estado durante muchísimos meses desviando el foco hacia Mazón, el Ventorro y todas esas zarandajas que en nada influyeron en el número de muertos, esa jueza pues tiene cada vez más complicado el tema, por las evidentes irregularidades que se han producido en la instrucción, como por ejemplo lo de permitir que su marido interviniera en interrogatorios sin pintar nada en la causa, su extraordinaria parcialidad intentando alejar el foco de la AEMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo cierto es que la AEMET ese día, el día de la Dana, pues dijo que no iba a haber más de 150 litros por metro cuadrado. Hubo 5 veces más, 750. Evidentemente, el fallo en la previsión fue brutal. Y habrá que investigar por qué. ¿Qué falló? ¿Fallaron los mecanismos de toma de datos? ¿Fallaron los modelos utilizados para la previsión? ¿Fallaron las personas? ¿No se había invertido lo suficiente? ¿Fue incompetencia pura y dura? Pues no lo sé, pero todo eso tendrá que verse en sede judicial antes o después. Esperemos que más antes que después, quizá con otro juez al mando, pues ya tendríamos respuesta a esas preguntas, como tendríamos respuesta a las preguntas de por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de que por el Barranco del Pollo bajaba un auténtico tsunami. Tsunami, el del Barranco del Pollo, que fue el responsable del 80% de las muertes. Mazón fue alguien que no gestionó aquello adecuadamente, fue un inútil sobrepasado por las circunstancias, pero lo que hubiera podido evitar las muertes no es que Mazón comiera o no en el Ventorro, o Sánchez comiera o no en la India, porque estaba cenando en ese momento en la India, no sabemos con quién y nos gustaría saberlo. Todo eso no habría influido en nada en los muertos, pero que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisara de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo sí hubiera podido evitar pues más de 150 muertes. Y la pregunta es ¿por qué no se avisó? ¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar estuvo varias horas sin informar del caudal en el Barranco del Pollo? ¿Por qué parece ser que no había sensores suficientes? ¿Por qué parece ser que no había patrullas forestales de las que se dedican a mirar cómo va la cosa? Bueno, todo eso a lo mejor lo empezamos a saber. Y a lo mejor resulta que la dimisión de la presidenta de la AEMET es porque el gobierno está empezando a soltar lastre. No lo sé, es una explicación que se me ocurre. Bueno,
Ya saben ustedes que Pedro Sánchez pues ha decidido alinearse con los carniceros de Irán, es decir, con los que cuelgan a homosexuales en grúas, con los que lapidan a mujeres adúlteras, los que matan de una paliza a chicas por no llevar el velo bien puesto. Con todos esos es con los que se ha alineado Pedro Sánchez. ¿Podría haber una explicación benévola a ese alineamiento? Bueno, he visto por ahí alguno decir que bueno, que claro, que alineándose con Irán y en contra de Estados Unidos e Israel, pues entonces se aleja el peligro de que si Irán recurre al terrorismo para responder a Estados Unidos e Israel, pues entonces se aleja el peligro de que elija a España. Pues no lo parece. Ayer otro ataque contra alguien en España por ser cristiano. Es decir, otro ataque islamista. Y hemos tenido un ataque islamista hace 2 días, 3 días. El temporero del hacha en Montefrío, en Granada, que le dijo a la Guardia Civil cuando fue detenido que es que había sentido la llamada de Alá y quería matar cristianos. O sea que al final el alinearte con el mal no te libera tampoco del terrorismo islamista. Escuchen. El jornalero marroquí que este lunes atacó con un hacha a 3 vecinos de Montefrío se encontraba en situación irregular en España y, según diversas informaciones, podría haber sido expulsado con anterioridad a los hechos. El agresor tenía caducado desde hacía tiempo su número de identificación de extranjero, conocido como NIE, y no había iniciado los trámites para su renovación. Como consecuencia, había perdido su autorización de residencia y trabajo, lo que le impedía permanecer legalmente en el país y desempeñar labores como temporero en la zona. Por otro lado, un joven magrebí de 19 años fue detenido por un presunto delito de odio de carácter anticristiano. El arresto se produjo la madrugada del miércoles 8 de abril en la Rambla de Barcelona, después de que el individuo agrediera a una mujer por motivos religiosos. Según fuentes policiales, el ataque tuvo lugar en torno a las 2 de la madrugada, cuando el joven se acercó a la víctima, que caminaba por la zona, y le preguntó si era cristiana. Tras recibir una respuesta afirmativa, la insultó y la agredió. La víctima sufrió heridas leves y fue atendida por los servicios de emergencia sin que su vida corra peligro. Qué sorpresa, ¿no? Alinearte contra el mal... alinearte con el mal no te libra del ataque de los malvados. Y no te libra, pues, precisamente porque transmites que estás bizcochable, es decir, que si se te aprieta vas a seguir humillándote todavía más, y porque además el terrorismo islamista tiene la característica de la descentralización. Hay un número indeterminado de pirados repartidos por todo Occidente y dispuestos, accediendo a las redes sociales o simplemente viendo las noticias, dispuestos a movilizarse contra Occidente, contra los cristianos, pues en cualquier momento. Con lo cual, pues yo me pregunto, ante este tipo de riesgo, es decir, ante el riesgo de que pues alguien en Montefrío coja un hacha y deje en la UCI a 2 mujeres porque es que sentía la necesidad de matar cristianos, ante el riesgo de que un tío en Barcelona, en las Ramblas, te pregunte ¿eres cristiano? Dices sí, y entonces te agrede al mismo tiempo que te insulta. Ante ese riesgo, ¿cómo estamos más protegidos? ¿Del lado de Estados Unidos o del lado de Irán? Ante ese tipo de riesgo, ¿cómo estamos más protegidos? ¿Imitando a Trump y su política restrictiva de fronteras abiertas? ¿O regularizando a 500.000 tíos venidos de África y con religión musulmana, como piensa hacer Pedro Sánchez? ¿Ustedes qué creen? Hombre, yo creo que estamos más protegidos haciendo frente a la amenaza, ¿no? Difícilmente te puedes proteger metiendo la cabeza en un agujero, como los avestruces.
Bueno, no solo no nos libramos de que España sea objetivo de atentados islamistas, ya lo estamos siendo, porque estos son atentados islamistas. El que musulmanes ataquen a cristianos en suelo español es la definición de atentado islamista. No solo no estamos protegidos frente a eso, sino que encima posiblemente vayamos a sufrir las consecuencias económicas, militares y de protección frente a enemigos exteriores debido a las represalias que Estados Unidos va a tomar contra España por culpa de Pedro Sánchez. Por ejemplo, ya saben ustedes, porque les hemos informado en estos micrófonos, de que una de las posibilidades que se están barajando en Estados Unidos, y de hecho hay gente pidiéndolo abiertamente, es que Estados Unidos retire de España las bases americanas para llevarlas a Marruecos. Bueno, pues hoy informa Voz Populi de que ya están altos cargos del Pentágono visitando las bases marroquíes, tal vez para ver qué habría que hacer para albergar en ellas bases americanas. El subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos Africanos de Estados Unidos, Brian J. Ellis, concluyó en enero una ronda de reuniones de alto nivel en Marruecos que incluyó visitas a instalaciones militares estratégicas con el objetivo de reforzar las prioridades compartidas en materia de seguridad. La visita se produjo en un contexto de creciente tensión entre Washington y Madrid en torno a la política de defensa, intensificada en las últimas semanas tras las advertencias de Donald Trump sobre una posible revisión de la presencia militar estadounidense en las bases de Morón de la Frontera y Rota. Ellis permaneció en Marruecos entre el 11 y el 13 de enero en un viaje de trabajo centrado en la cooperación bilateral. Bueno, Estados Unidos es un país que se caracteriza por la sistematización. Los españoles somos muy dados a lo de la improvisación. Nos dan un palito y dos chicles y entonces pues hacemos una defensa antitanque en situaciones críticas. Estados Unidos pues no le gusta funcionar así, le gusta planificar, ver las cosas, una vez que está todo preparado, se da luz verde al proyecto y se lleva a cabo ese proyecto. La visita de esa delegación del Pentágono a bases militares en Marruecos se produjo en enero, es decir, estamos hablando hace 3 meses. Se produjo en enero, que es antes del último desbarre de Sánchez, pero después de los desbarres anteriores. Los posicionamientos de Sánchez en contra de Israel y en contra de Estados Unidos no vienen de la guerra de Irán, vienen ya de la respuesta militar israelí en Gaza a los atentados inhumanos de Hamás del pogromo del 7 de octubre. Ya ahí Sánchez se significó lo suficiente como candidato a liderar el antisemitismo europeo y candidato a criticar a Estados Unidos por apoyar a Israel. Yo diría que están preparando el terreno, viendo alternativas. No creo que se haya tomado una decisión al respecto, no creo que Trump haya dicho, pues prepárese todo para llevarse las bases, no creo que estemos en esa fase, pero sí que creo que estamos en la fase donde se ha pedido ya que se elabore el plan correspondiente, por si hay que adoptarlo. Y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Para España, primero sería un palo económico, las bases americanas dan mucho negocio. Segundo, sería un palo de carácter militar, es decir, si se lleva a Estados Unidos las bases a Marruecos, pues resulta que nuestra principal amenaza del sur contaría con una alianza privilegiada con Estados Unidos, mientras que nosotros quedaríamos, pues hombre, como una gallina a la que le han arrancado las plumas, un poco desnudito y así como asquerosetes. Bueno, pues es lo que hay. El pueblo español ha elegido a alguien
capaz de sacrificar los intereses españoles en su propio beneficio, hemos elegido y reelegido a la reencarnación de Manuel Godoy, pues bueno, pues tenemos lo que merecemos. ¿Qué quieren que les diga? Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. Los 4 astronautas de la misión Artemis 2 comenzaron este jueves a preparar la cabina para el amerizaje previsto para hoy a las 8:07 hora del este de los Estados Unidos, a las 2:07 de la mañana del sábado en España, frente a las costas de San Diego. El barco USS John Murta ya ha zarpado hacia el punto de recuperación en el Océano Pacífico. La tripulación está guardando el equipo y asegurando los asientos para la reentrada. Los astronautas también están probando prendas especiales de compresión que les ayudarán a mantener la presión arterial durante la transición de vuelta a la gravedad terrestre, ya que tras días en microgravedad existe riesgo de mareos y desmayos al ponerse de pie. Antes del amerizaje realizarán además una última demostración de pilotaje manual de la nave Orión, completando así una misión histórica que batió el récord de distancia humana desde la Tierra al superar los 407.000 kilómetros. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.